Para el siguiente problema, nosotros tenemos igual un material de super aislamiento que tiene una conductividad térmica de 2 por 10 a la menos 4 watt metro Kelvin, y para este caso se desea aislar un tanque de hidrógeno líquido. En el caso de los tanques de hidrógeno usualmente son tanques esféricos que se mantienen a una temperatura de menos 196 grados Celsius y se requiere 199 kilojoules para evaporizar cada kilogramo de masa de hidrógeno a esta temperatura. Suponiendo que el tanque es una esfera, como se mencionó, tiene un diámetro interno de 0.52 metros, te pide que estime la cantidad de hidrógeno que es vaporizado por día para un espesor de este aislamiento de 2.5 centímetros con una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Y suponiendo que siempre la temperatura del exterior va a ser de 21 grados Celsius. Entonces las consideraciones que igual nosotros mantenemos es que el sistema va a ser unidimensional y va a ser estacionario por condiciones constantes y no generación. ¿Cómo es que aquí es unidimensional? Ya no hablamos tanto de una coordenada X, sino una coordenada radial, ¿no? Por un radio, y va a ser siempre en esa dirección. Tenemos nuestro tanque, que tiene estas dimensiones, un radio interno y un espesor, y una diferencia de temperaturas. ¿Qué quiere decir aquí? Que el ambiente va a dar energía a lo que está dentro de nuestro tanque, y eso es lo que va a provocar que ocurra una pequeña vaporización. Entonces, nuestros datos adicionales, tenemos el K y tenemos el H de vaporización. Con esta información lo que nosotros vamos a hacer es empezar a resolver nuestro problema. Primero vamos a establecer algunas ecuaciones. Como bien nosotros sabemos, nuestro flujo o nuestra ecuación de Fourier es igual a un Q menos un K por un área por una diferencia de la temperatura por una diferencia en la distancia, y en este caso la distancia es una distancia radial, entonces va a ser un dr. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra área? En este caso va a ser un área que va a ser expresado de la siguiente forma, que es menos K por un área, y este área va a ser 4 pi radio al cuadrado por una diferencia de la temperatura por una diferencia del radio. Entonces, con esta expresión, lo que nosotros podemos ver es que nosotros lo podemos plantear. Si resolvemos esa diferencial, va a ser igual a que al Q va a ser igual a menos K 4pi por una diferencia de la temperatura. Y esta diferencia de la temperatura va a ser la temperatura externa menos una temperatura interna. Y toda esta expresión va a ser igual a 1 sobre el radio interno menos el radio externo. Ese va a ser el esquema de trabajo, y por eso vamos a nosotros a empezar a poner los valores que corresponden. Aquí tendríamos menos 4, el valor del K sería 2 por 10 a la menos 4, tendríamos el valor de pi, y aquí tendríamos que poner el valor de la diferencia de temperaturas, que en este caso sería la temperatura externa, que sería 21, aquí sería menos 196. Todo esto sobre 1 sobre el radio interno. En este caso el radio interno va a ser 0.26, la mitad del diámetro interno. Eso menos la suma del diámetro interno por 2 veces el espesor sobre 2. Entonces sería un valor de 0.285. Con esta información nosotros resolvemos nuestro problema, y lo que vamos a obtener aquí es un valor del flujo de calor de nuestro rate, que va a ser igual a 1.617 watts. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esta información? Como nosotros sabemos que tenemos la energía de vaporización o el H de vaporización, lo que vamos a hacer aquí es establecer cuánto es la cantidad de nitrógeno que se evapora por día. Entonces vamos a establecer aquí, por ejemplo, el flujo másico de nitrógeno que se pierde, que va a ser igual a que, en este caso va a ser igual a 1.617, sería igual a Joule sobre segundo.
Y aquí tendríamos la vaporización, que sería un valor que disponemos dentro de nuestro problema. Como aquí vemos, tendríamos la cantidad en kilojoules. Vamos a convertirlo en joules. Entonces, eso sería igual a ¿qué? A 1 sobre 199.000 joules sobre kilogramo. Ese va a ser el valor con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí eliminamos los joules y tendríamos nuestro valor en flujo másico, que sería alrededor de 0.813 por 10 a la menos 5. Eso sería en kilogramos sobre segundo. Esa sería la cantidad de flujo másico. Ahora, si nosotros lo queremos ver en otras unidades, entonces la cantidad o este flujo másico de nitrógeno sería igual a 0.702 kilogramos sobre día. Y ese sería el valor que nosotros obtendríamos en nuestro problema. Bueno, ahora continuando con el siguiente problema, el 5, se dice que se nos informa que la conductividad térmica de una hoja de aislamiento extruido es 0.029 watts metro Kelvin y se tiene una temperatura medida en este material de 12 grados Celsius y un espesor de 25 milímetros. ¿Qué es lo que te pide aquí? Te pide tres cosas. Determinar el flujo de calor en esta lámina, que tiene unas dimensiones de 3 por 3 metros, cuál es la tasa de transferencia de calor y cuál es la resistencia térmica de la hoja de nuestro material. Entonces, vamos a establecer cuáles son las consideraciones para nuestro problema. Igual, unidimensional, estacionario, condiciones constantes, no generación. Tenemos nuestra placa, tenemos nuestras dimensiones ya establecidas, tenemos la diferencia de temperaturas que se menciona y cuál es la conductividad térmica del material. Ahora empezaremos a realizar la resolución de nuestro problema. Entonces, para eso vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué es lo que nos pide? El flux de calor. Y para hallar el flux de calor, eso es igual a que A menos K por una diferencia de las temperaturas por una diferencia de X. Entonces, lo que tendríamos aquí es un menos 0.029 por una diferencia de las temperaturas, que sería una diferencia de 12. Bueno, como aquí no sabemos por qué la diferencia es un valor positivo, quiere decir que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, o sea que la temperatura 2 es la temperatura final. Entonces ya aquí podríamos decir que nuestra diferencia siempre va a ser negativa, que va a ser siempre menos 12. Ahora también tendríamos nuestro espesor, que sería igual a un valor de 0.025 metros. Con esto nosotros obtenemos un valor de nuestro flux de calor de 13.9 watts sobre metro cuadrado. Ese sería el valor inicial que nosotros tenemos. Ahora, para nuestro problema en la parte B, lo que nosotros tendremos que aquí calcular es cuál es la tasa de transferencia o nuestro flujo de calor. Nuestro flujo de calor sería igual a nuestro flux, que sería 13.9 watts sobre metro cuadrado multiplicado por nuestra unidad de metros. Entonces ese valor sería 3 por 3 metros, que sería 9 metros cuadrados. Estas unidades se van y tendríamos un resultado de 125 watts. Ese sería el valor que nosotros obtendríamos haciendo un redondeo. Ahora, para el caso C, aquí es un término que no hemos visto en el video anterior, pero se habla sobre la resistencia térmica. En este caso, la resistencia térmica nosotros la podemos plantear de la siguiente forma. La resistencia térmica para el caso de conducción va a ser igual a nuestra diferencia de la temperatura sobre una diferencia en el flujo de calor. Entonces, esto sería expresado por 12 por nuestro flujo de calor. Nuestro flujo de calor en este caso sería 125 watts. Y aquí sería en Celsius. Entonces, nuestra resistencia térmica para este caso sería igual a 0.096 Celsius sobre watt, o también podríamos expresarlo como 0.096 Kelvin sobre watt.
Y ese sería el valor para nuestra resistencia térmica. Si bien es cierto ese concepto aún no lo hemos visto, en la segunda parte de nuestra introducción vamos a tocar más sobre el concepto de resistencia térmica. Y bueno, para finalizar con nuestro último problema de conducción es que nosotros vamos a medir cuánto es la conductividad térmica de nuestro material. Para eso tenemos dos muestras que se muestran a continuación, este sistema de medición, que tiene un espesor de 1 centímetro, que se suministra una corriente eléctrica en un calentador que tiene unas dimensiones de 6 por 6 centímetros, y el voltímetro o el baltímetro registra una potencia disipada de 10 watts en unos termopares conectados en ambos extremos, tanto en la parte interna y externa, que registra temperaturas de 322 a 300 Kelvin respectivamente. Y te pide calcular cuál es la conductividad térmica en diferentes unidades de medida, ya sea con BTU hora pie Fahrenheit o watt metro Kelvin. Entonces, consideraciones. Nosotros asumimos igual que nuestro sistema es unidimensional y estacionario, condiciones constantes y no generación. Y aquí tenemos la información. Tenemos dos placas que están empotradas dentro de nuestro calentador, que tiene dimensiones de 6 por 6, 6 de ancho, 6 alto centímetros y un espesor de 1 centímetro. También tenemos las temperaturas registradas en la parte interna y externa. Lo que nosotros vemos aquí es que esto es lo que va a generar una potencia eléctrica que lo va a dirigir a este sistema de calefacción. Y ahí es donde se va a disipar el calor. Entonces, ¿qué otra información adicional tenemos? Tenemos nuestros datos como la potencia disipada. Y con esta información nosotros vamos a empezar a realizar la resolución de nuestro problema. Entonces, primero tenemos que comprender algunas consideraciones. Nosotros sabemos que nuestro sistema, nuestra ecuación de transferencia va a ser igual a un Q es igual a un menos K por un área por una diferencia de la temperatura por una diferencia en la distancia o en el espesor. Sin embargo, en este esquema no solo tendríamos una sola placa, sino que tendríamos dos. Al asumir que va a ser unidimensional y estacionario, es que el flujo de calor para ambos lados, tanto para la parte izquierda y derecha, va a ser igual. Entonces, ¿qué indica eso? Que la potencia disipada, o ese calor que se disipa, se va a dividir entre dos, porque van a ser dos placas y por los dos lados se va a retirar el calor. Entonces, con esta consideración nosotros planteamos nuestro esquema poniéndolo en función a la conductividad y obtendremos que nuestro valor de K sería igual a menos una potencia disipada sobre 2, eso multiplicado por un diferencial de X, de dx, todo eso sobre un área por una diferencia de T. Esa es la consideración que vamos a poner. Ahora, como nosotros sabemos que tenemos 10 watts, la mitad sería 5 watts. Eso multiplicado por la distancia, y nuestra distancia en este caso es 1 centímetro, que quiere decir que es 0.01 metros. Todo eso sobre nuestra área, y nuestra área en este caso sería igual a 0.0036 metros cuadrados. Y nuestra diferencia de las temperaturas sería la diferencia en nuestra temperatura final menos la inicial, que sería nuestra temperatura de 300 menos 322 Kelvin. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Eliminamos una unidad de longitud y bueno, la diferencia en este caso de aquí va a ser negativa. Entonces negativo con negativo va a ser positivo. Entonces obtendríamos que nuestro valor de K va a ser igual a 5 por 0.01 sobre 0.0036 multiplicado por la diferencia que sería en este caso 22. Eso va a ser unidad de watts, metro y Kelvin. Entonces nuestro valor obtenido va a ser igual a 0.63 watts metro Kelvin. Y ese es el valor que nosotros obtenemos para determinar la conductividad térmica del material que estamos midiendo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y en los próximos días seguiremos subiendo un nuevo vídeo, ahora solo relacionado a problemas de convección. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.